Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 16. La carne. Hasta este punto he mencionado muy poco de la carne. Lo he hecho a propósito porque muchos creyentes enseguida recurren a culpar a las debilidades de su carne de la falta de fe o de la ausencia de piedad. Atribuyen demasiada credencial al dominio de su carne. En este capítulo veremos lo dañina que es esta mentalidad incorrecta con respecto a la vida extraordinaria. Para plantear esto, antes hablemos de la constitución de la persona. Los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios. Con respecto a la deidad, lo primero y principal es que Dios es uno. Jesús dice, el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. Pablo lo confirma escribiendo, porque Dios es uno. Romanos 3:30. Aunque Dios es uno, hay tres personas únicas en la deidad. Al crear al hombre, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Tenemos nota de las palabras hagamos y nuestra. Pedro testifica, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Padre, Hijo y Espíritu Santo son identificados distintivamente. Esto queda aclarado de nuevo durante el bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículos 16 y 17. Una vez más, Padre, Hijo y Espíritu Santo son reconocidos de modo único. Con respecto a la deidad de cada uno de ellos, no hay duda de que Dios Padre es Dios. Él afirma, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Sabemos que Jesucristo es Dios porque Pablo escribe, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Juan da otra confirmación más de su deidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1, versículos 1 y 14. Finalmente, sabemos que el Espíritu Santo es Dios, porque Él es el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14 y otras numerosas referencias. La Escritura afirma, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. De manera parecida, pero no exacta, los seres humanos son trinos. Aunque nosotros no somos tres personas distintas en una, somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo físico. Esto lo vemos claramente en las palabras de Pablo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Pablo identifica nuestra constitución como espíritu, alma y cuerpo. Para simplificar y ayudar a entender esto, podríamos ver al ser humano como tres círculos, uno dentro del otro, que crean uno. Uno externo, otro medio y otro como núcleo. La capa más externa representaría nuestro cuerpo, la central nuestra alma y el círculo interior nuestro espíritu. La exterior, nuestra carne, es la parte de nuestro ser que tiene contacto con el mundo natural a través de nuestros 5 sentidos. La capa del medio representa nuestra alma. Algunos han intentado simplificar en exceso el alma, afirmando que es meramente nuestra mente, voluntad y emociones. Aunque el alma
está compuesta de esos atributos es mucho más compleja. El alma de un ser humano es lo que le hace ser único, es su esencia distintiva. El círculo interno representa nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la fuente de vida de nuestro ser. Si se quita el espíritu de una persona de su cuerpo, el cuerpo se desploma. Cuando Dios creó al hombre, tomó los elementos de la tierra, los cuales Él ya había creado, y formó un cuerpo. Cuando lo hubo terminado, Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Nuestro espíritu, ilustrado por el círculo interno, es nuestro asiento de vida. El punto crucial ilustrado por los tres círculos es que bien nuestra carne exterior o nuestro espíritu interior pueden influenciar nuestra alma medio. Entender esta realidad es vital para una vida extraordinaria, porque nuestra alma decide la dirección que seguiremos. Hablaré de esto en profundidad enseguida. Con respecto a una persona no salva, su espíritu está muerto. Eso no significa que no exista, sino más bien que las luces están apagadas y no hay contacto con Dios, porque está en un estado caído. Por tanto, los incrédulos son completamente influenciados por su carne y plenamente controlados por una mente que está alejada de Dios. Los caminos de Dios les son ajenos, están verdaderamente en tinieblas. Sin embargo, cuando una persona nace de nuevo, su espíritu se vuelve totalmente nuevo y vivo para Dios. La comunicación divina ahora discurre mediante el espíritu. La Escritura afirma: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Proverbios 20:27. Una vez más se nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Los cristianos tienen contacto directo con Dios en su espíritu, pero es su alma la que decide a qué fuente prestará atención, su carne o su espíritu. Al volver a pensar en nuestro capítulo anterior, la pregunta lógica que ahora surge es: ¿y el corazón dónde aparece en nuestra ilustración de los tres círculos? Responder a eso también hará más realista nuestra ilustración, porque los círculos simplifican en exceso las fronteras de nuestro espíritu y nuestra alma. Leamos con atención las siguientes palabras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El escritor se refiere al área donde alma y espíritu se encuentran como corazón. El espíritu y el alma están tan estrechamente entrecruzados que es necesaria la palabra de Dios para partir esta línea divisoria. Después de horas de estudio y de meditar en las Escrituras, yo creo personalmente que la región donde espíritu y alma se integran es el corazón. Por tanto, ambos están incluidos. Con respecto al alma, es nuestros más profundos pensamientos, creencias, propósitos y motivos. Con respecto a nuestro espíritu, en algunos aspectos es a lo que podríamos referirnos como intuición y subconsciente. Por tanto, si tuviéramos que ilustrar la situación del corazón en nuestro diagrama de los círculos, creo que aparecería entre el espíritu y el alma. Como se ilustra aquí, el espíritu y el alma están ambos incluidos en la región que he denominado corazón. Es aquí donde se entrelazan y solo la palabra de Dios puede separarlos. Otro pensamiento de apoyo con respecto a su cercanía es la realidad de la muerte. Cuando el cuerpo muere, el espíritu junto con el alma sale y va a su hogar eterno. De modo similar, cuando Pablo visitó el cielo, su espíritu y su alma hicieron el viaje, pero con respecto a su cuerpo, Pablo no estaba seguro.
En sus propias palabras, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Segunda de Corintios 12:2. Su alma estaba entrelazada con su espíritu en esta experiencia, pero no su cuerpo. Salvación de los tres. Antes de hablar sobre cómo se relacionan la carne, el alma y el espíritu, sería bueno mostrar el plan de salvación de Dios para cada uno de ellos. Comencemos con el espíritu, después pasemos al alma y finalmente hablaremos del cuerpo. Como hemos hablado extensamente en este libro, el espíritu de una persona se convierte en una creación totalmente nueva en el momento en que Jesús es recibido como Señor. El espíritu de la persona es hecho instantáneamente a semejanza de Él. Esto queda afirmado por la declaración de Juan. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Él se dirige distintivamente a los creyentes que están aquí en esta tierra en lugar de a quienes ya han pasado a recibir su recompensa. Una persona que verdaderamente es nacida de nuevo por el Espíritu de Dios es hecha perfecta en espíritu aquí y ahora. En el momento en que nos convertimos en hijos de Dios, comienza el proceso de salvación de nuestra alma. Nuestra alma es salva o transformada por la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. El apóstol Santiago escribe: Por esto, mis amados hermanos, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, versículos 19 y del 21 al 22. Es importante observar que Santiago está hablando a hermanos con respecto a la salvación de su alma, no a incrédulos. Sus palabras muestran que el alma de los creyentes no es hecha perfecta en la conversión, como lo es su espíritu. No se necesita a un científico para entender esto, porque si nuestra alma fuera hecha perfecta, no tendríamos dificultades en la iglesia. Aún seguimos trabajando en este punto. Santiago hace hincapié en la plantación y la obediencia a la palabra de Dios para el proceso de la salvación del alma. Nuestra alma es la única parte de nuestro ser en la que decidimos el ritmo de la salvación. Cooperamos al oír, creer y obedecer, lo cual a su vez acelera el proceso o contrariamente lo retarda. La transformación de nuestra alma es crucial para vivir de modo extraordinario en la tierra, junto con terminar bien como creyentes. En cuanto al espíritu, hemos hablado extensamente de esta faceta de la salvación anteriormente, así que seguiremos adelante. El aspecto final de la salvación es nuestro cuerpo. Lea con atención la descripción que hace Pablo de esto, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Segunda de Corintios 5, versículos del 1 al 3. Estas palabras dan fortaleza y una tremenda esperanza. Notemos que Él no solo menciona, sino persiste en el hecho de que tendremos cuerpos eternos. En otro lugar, Pablo afirma: porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Primera de Corintios 15:53. Nuestro cuerpo no será diferente al cuerpo de Jesús, porque la Escritura dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. Y otra vez: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Un destello de cómo será este cuerpo lo obtenemos al observar el cuerpo de Jesús después de su resurrección. Toda característica física que Él posee, también la disfrutaremos en nuestro nuevo cuerpo. Por tanto, echemos un vistazo. Cuando resucitó de la tumba, Él se apareció a los discípulos y dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24, versículos 38 y 39. Él tiene carne y huesos. Sin embargo, observemos que Él no dice nada sobre sangre. Eso se debe a que su sangre fue rociada sobre el propiciatorio de Dios. Ahora lo que fluye por sus venas es la gloria de Dios. También nosotros tendremos carne y huesos, pero como Jesús, creo que la vida de nuestra carne no estará en su sangre, sino en la gloria de Dios. El aspecto de Jesús no era diferente al de un hombre normal. Él no parecía un extraterrestre en una película de ciencia ficción. María creyó que era el jardinero. Véase Juan 20, versículos 14 y 15. Y los discípulos en el camino de Maús le confundieron con un viajero normal y corriente. Véase Lucas 24, versículos del 13 al 35. Él tenía un cuerpo muy parecido al que nosotros poseemos, pero era incorruptible y perfecto. Jesús también podía comer comida física, pues les preguntó a los discípulos: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panel de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, versículos 41 al 43. Él no comió con ellos una sola vez, sino también en otras 2 ocasiones. Una en la casa de los hombres que se encontró en el camino de Maús, y la otra cuando él hizo el desayuno para los 11 en la orilla del mar. Véase Juan, versículos del 1 al 14. Estoy contento de decir que con nuestros cuerpos eternos podremos comer. Jesús podía hablar, cantar, caminar, sujetar objetos, etc., como un hombre normal en su cuerpo glorificado, pero también podía atravesar paredes y desaparecer en un instante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Juan 20, 19. En este encuentro, Jesús pidió a Tomás que metiese sus dedos en las manos de él y su mano en su costado. Por tanto, una vez más, queda confirmado que él tenía carne y huesos. Y tan rápidamente como Jesús podía aparecer, también podía desaparecer. Después de partir el pan con los hombres con quienes se encontró en el camino de Maús, leemos: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24, 31. En nuestro cuerpo resucitado, también nosotros tendremos la capacidad de desvanecernos en un lugar y reaparecer repentinamente en un lugar diferente. Esto explica cómo podremos viajar grandes distancias en los nuevos cielos y la nueva tierra. Piénselo. La nueva Jerusalén, nuestra ciudad eterna en el cielo, tendrá unos 2.200 kilómetros de longitud y de anchura. ¿Cómo nos moveremos? No en monorraíl o en avión. ¿Participaremos en viajes intergalácticos en naves espaciales? No lo creo. Nuestro cuerpo no estará limitado por el tiempo y la distancia. ¡Qué divertido! Cuando abandonemos nuestro cuerpo mortal, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán completamente redimidos y perfectos. Entonces, cuando adoremos a Dios en el trono, nuestro cuerpo no se cansará, no necesitará un descanso, ni tendrá que comer, descansar ni dormir a menos que lo deseemos. Tendremos una energía ilimitada e increíbles capacidades físicas. Lo mejor de todo es que podremos contemplar a Dios.
O si lo que se le negó a Moisés debido a la fragilidad del cuerpo humano caído, lo experimentaremos fácilmente en nuestro nuevo cuerpo. Está escrito que veremos su rostro. Apocalipsis 22:4. Su gloria no nos hará caer, como le pasó a Juan en la isla de Patmos o a Pablo en el camino de Damasco. ¡Qué emocionante! ¿Quién toma la decisión? ¿Pero qué de nuestro cuerpo en el aquí y ahora? Es obvio que nuestro cuerpo actual no está redimido, sino que sigue siendo corruptible. Sin embargo, ya no somos esclavos de los apetitos, deseos, orgullo, egoísmo y otras características de la carne caída, a menos que escojamos serlo. Ahora, podemos echar mano de la fortaleza de nuestra nueva naturaleza y vivir por ella en lugar de vivir por la carne. El factor determinante es nuestra alma, porque es quien toma la decisión. Esta es la pieza del rompecabezas que muchos no entienden. Veámoslo de este modo. Imagine que es usted un prisionero de guerra y por años ha estado atado en la celda de una cárcel, cautivo por el enemigo. El nombre de su celda es Deseos impíos de la carne. Pasa el tiempo y un día su rey gana la batalla para liberarlo. Llega uno de sus sirvientes y abre la puerta de su celda. Ahora usted tiene una lección. ¿Saldrá a la libertad que su gran líder proporcionó o se quedará en el lugar con el que está familiarizado tras todos aquellos años? Su rey es un caballero y no le obligará a abandonar la celda. La decisión es de usted. Antes de abrir la puerta de su celda, usted no tenía elección y no podía ser libre. Ahora, puede alejarse de la celda de los deseos impíos de la carne. Si escogiera quedarse en la celda, aunque la guerra por su libertad se había ganado, seguiría estando en ese mismo lugar de cautividad. El alma es la parte de nosotros que toma esta decisión. ¿Saldremos de la cárcel o nos quedaremos atados? Esta ilustración nos ayuda a comprender la tristeza de un hombre o mujer redimidos y que siguen viviendo para los apetitos de la carne. A la luz de esto, regresemos a nuestra ilustración del círculo. Como dijimos anteriormente, el exterior, la carne, es la parte de nosotros que tiene contacto con el mundo natural. El interior, el espíritu, es influenciado por el Espíritu Santo. Pablo escribe: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Haga una pausa y piense en estas palabras. Somos literalmente uno con el Espíritu de Dios. Por eso se nos dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. No podemos vivir de modo extraordinario apartados del Espíritu Santo. Pero eso no es un problema, porque no estamos separados de Él, sino que somos hechos uno. De aquí viene nuestra naturaleza divina impartida, de nuestra unión con Él. Espero que esté usted captando la magnitud de esta realidad. Jesús dijo: mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17, versículos 20 y 21. El nosotros nos incluye a usted y a mí. Jesús no fue diferente. Escuche las afirmaciones que Él hace con respecto a su unidad con el Espíritu Santo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 5:19. Una vez más testifica: para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38. Y de nuevo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Ahora preguntemos: ¿quién es el Padre que mora en Jesús? ¿No es Dios Padre? Porque Jesús mismo oró: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Claramente, Dios Padre está en el cielo.
Así que Jesús se está refiriendo a aquel que lo concibió, el Espíritu Santo. Él es la persona de la Trinidad que implantó el esperma divino en el vientre de María. Recordemos las palabras del ángel a José, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Juan 1:20. Dios Padre envió a Jesús, y el Espíritu de Dios es el Padre que moraba en Jesús. Jesús declara: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Tal como Jesús es uno con el Espíritu Santo, así lo somos nosotros, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. La ley de nuestro nuevo ser. Es momento de hacer un rápido repaso. Con respecto a los círculos, nuestra alma está situada en el medio porque puede escoger seguir a la carne o al espíritu. Tenga en mente que la aportación de la carne viene del mundo natural, pero el Espíritu Santo influencia nuestro espíritu. Con esta verdad establecida, ahora volvamos nuestra atención al fundamental capítulo de Pablo a los Romanos. Él escribe: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículos 1 y 2. La ley de nuestro nuevo ser, nuestra nueva naturaleza, nos ha hecho libres de la ley de la naturaleza de pecado que llegó a la humanidad como resultado de la transgresión de Adán. Observemos que Pablo habla de dos leyes diferentes. Permítame que lo ilustre. Tenemos una ley natural que conocemos como gravedad de la Tierra. En términos profanos, es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre cualquier objeto que esté sobre ella o cerca de su superficie. Para simplificarlo aún más, si sube usted a lo alto de un rascacielos de 60 pisos e imprudentemente salta desde el tejado, descenderá a una velocidad muy rápida hasta llegar al piso que está abajo. Esto es cierto de cualquier objeto físico. Todos los seres humanos estamos bajo esta ley. Sin embargo, hay otra ley descubierta por Daniel Bernoulli en el siglo XVIII que conocemos como ley de la elevación. Dicho con sencillez, esta ley da a un avión la capacidad de volar. Por tanto, si se sube usted a un avión y aplica empuje a los motores, al exceder la velocidad de despegue, se liberará de la ley de la gravedad y se elevará a los aires. Así, la ley de la elevación le liberará de la ley de la gravedad. Esto ilustra lo que la ley del espíritu de vida, la ley de nuestro nuevo ser, hizo por nosotros con respecto a la ley del pecado y de la muerte. Antes de recibir nuestra nueva naturaleza, no teníamos avión para elevarnos a los amigables cielos y liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, una vez que entramos en el conocimiento de Dios, entramos en nuestro avión de la gracia y mediante el empuje de la fe, volamos hacia la libertad. Ahora, ya no estamos atados a vivir como lo hacíamos antes, atrapados por deseos de la carne, descontrolados e impíos. Ahora, somos libres para permanecer en el avión de nuestra naturaleza renacida y vivir de modo extraordinario. Permítame decirlo de nuevo, ya no tenemos por qué vivir según la carne. Somos libres. Sin embargo, supongamos que yo decido apagar los motores del avión a una altura de 39.000 pies y de algún modo detengo el ímpetu del avión hacia adelante. ¿Sabe qué? La gravedad sigue existiendo. Una vez más, estoy bajo su control y cayendo hacia la tierra rápidamente. La gravedad no cesó mientras yo era libre de ella. El principio de Bernoulli no eliminó la gravedad,
solamente eliminó su influencia. No es muy distinto con respecto a nuestra carne. Si el alma de un creyente decide escuchar repetidamente a la carne en lugar de a la nueva naturaleza que está influenciada por el Espíritu Santo, no pasará mucho tiempo hasta que la carne esté en control y el creyente ya no pueda agradar a Dios. Oigamos las palabras de Pablo a los cristianos romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículos 5 y 6. A la luz de este pasaje, volvamos a pensar en nuestra ilustración del círculo. Quienes ocupan su mente, su alma, en las cosas de la carne vivirán en consecuencia. Estarán sujetos a los apetitos, deseos y pasiones de este mundo caído porque su alma está extrayendo de la fuente errónea. Sin embargo, quienes ocupan su mente para recibir de su espíritu vivirán en vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8. Si nuestras mentes están alimentando a nuestra carne en lugar de a nuestro espíritu, entonces no podemos vivir en la esfera de la ley del espíritu de vida, porque seguimos estando atados a la ley del pecado y de la muerte. Aunque puede que un día muramos y vayamos al cielo, seguimos estando bajo la ley que nos ata cuando somos incrédulos. Nos hemos quedado o hemos regresado a nuestra celda en la cárcel. Esto explica por qué muchos en la iglesia no viven de forma diferente a quienes están en el mundo. Nuestro índice de divorcio es alto, nos peleamos, discutimos y vivimos en lucha y amarga falta de perdón. Gravitamos hacia ciertas facciones, somos adictos a la pornografía o a sustancias, hacemos oídos sordos a los clamores de los pobres, las viudas y los huérfanos. La lista es interminable. ¿No es interesante que Pablo diga que quienes reciben su alimento de la carne no pueden agradar a Dios y siguen estando bajo la ley del pecado? Por ese motivo, Pablo pasa a decir: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8, versículos 12 y 13. Está claro, como el agua, que Pablo no está hablando a incrédulos, sino a cristianos, porque utiliza la palabra hermanos. Por tanto, mi pregunta es: ¿cómo pueden los creyentes decir con tanta ligereza: oh, estaba en la carne? Eso no es insignificante, porque Pablo dice que si permanecemos en la carne, moriremos. Como dije anteriormente, le dejaré la investigación a usted para que decida lo que significa la palabra morir. Sin embargo, en ningún lugar en las Escrituras era un final feliz o deseable cuando Dios decía que alguien moriría. Él dijo estas palabras a Adán: porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Adán murió físicamente, pero fue muchos años después de su rebelión. Sin embargo, Dios dijo que Adán moriría el día en que comiese del fruto. ¿Qué sucedió? ¿Qué tipo de muerte llegó a él el día en que se rebeló? Vida restaurada a nuestros cuerpos mortales. Ahora surge la pregunta: ¿cómo evitamos gravitar hacia una mente carnal? ¿Cómo vencemos el deseo de seguir la influencia de la carne? Pablo nos da la respuesta y es doble. En primer lugar y sobre todo, resistimos la carnalidad mediante el poder que el Espíritu Santo ha impartido a nuestro espíritu. En segundo lugar, aprovechamos el increíble efecto del Espíritu Santo en nuestro cuerpo físico. Pablo dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, versículos 10 y 11. Esta tiene que ser una de las afirmaciones más liberadoras que Pablo hace en esta epístola. El Espíritu Santo no solo recrea y capacita nuestro espíritu humano, sino que también infunde vida a nuestro cuerpo físico mortal. ¿Por qué no hemos proclamado esto más? Cuando yo fui salvo, descubrí que los deseos impíos de mi carne menguaban debido a la naturaleza de Cristo impartida en mi espíritu, pero también debido al efecto que el Espíritu Santo tenía en mi cuerpo físico. El pecado perdió su atractivo. Yo anteriormente usaba mucho malas palabras. Sin embargo, poco después de mi conversión, me di cuenta de que ya no maldecía. Antes de conocer a Cristo, me encantaban las fiestas y las borracheras. Yo vivía para las fiestas de antes del fin de semana y el fin de semana en mi fraternidad o en el campus. Después, el deseo de las fiestas y las borracheras se fue. Iba a la sala social de mi fraternidad o alguna fiesta dada en la noche y observaba a los chicos acercándose a las chicas, bebiendo hasta estar borrachos y ponerse en ridículo a sí mismos. Me llegó el pensamiento, ¿cómo me podía gustar esto y menos disfrutarlo y vivir para ello? Se hizo realidad después de haberme hecho uno con el Espíritu de Dios, que si yo pecaba no me gustaba, mientras que antes de mi salvación yo había disfrutado del pecado. Ese fue el efecto de la capacitación del Espíritu Santo en mi nuevo espíritu, junto con su infusión de vida a mi cuerpo mortal. Mi hombre interior ahora estaba vivo. Antes de la salvación, los apetitos carnales de mi carne eran fortalecidos por la naturaleza de pecado de mi espíritu. Ahora, mi nueva naturaleza no estaba en absoluto a favor del pecado. Yo detestaba lo que antes solía anhelar. Mi espíritu deseaba seguir la guía del Espíritu Santo. Yo anhelaba tener comunión con Él, sus caminos y su sabiduría. Por esta razón, Pablo continúa: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8, versículos 14 y 15. La vida en Cristo es aventurera, emocionante y expectante. En una sola palabra, extraordinaria. Ahora somos libres de la ley del pecado y de la muerte que antes nos tenía esclavos. Ya no tenemos por qué seguir los pasos de nuestra carne caída. Nuestro espíritu, junto con nuestro cuerpo, ha sido afectado por nuestra nueva vida en Cristo. ¡Qué salvación tan increíble! Llamados a ser libres. Pablo también habla de esta increíble libertad de la carne en su carta a los Gálatas. Escribe: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Somos liberados de la ley del pecado y de la muerte porque nuestro espíritu es nuevo y nuestra carne es vigorizada por el poder del Espíritu de Dios. Estemos firmes a lo que se ha proporcionado, viviendo la vida superior en nuestro avión de la gracia, propulsados por nuestra fe, libres de las ataduras que esclavizan a los hijos de la oscuridad. Pablo advierte: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5, versículo 13. Esta información tiene que ser proclamada apasionadamente en nuestras iglesias. La advertencia de Pablo podría compararse a un hombre que es un criminal reincidente. Ha vivido en pobreza y ha tenido que recurrir a robar para poder vivir. Debido a sus persistentes robos, ha pasado años en la cárcel. Ha sido encarcelado 5 veces en un periodo de 20 años, cada vez por robo a mano armada de unos almacenes. Una vez liberado de la cárcel, siempre se encuentra regresando de nuevo a las pocas semanas debido a su adicción al robo. Ahora, debido a sus repetidos delitos, ha sido sentenciado a cadena perpetua. Entonces, un día llega un doctor con una medicina revolucionaria
que libera a este prisionero del habitual deseo de robar. Al mismo tiempo, un oficial del gobierno de alto rango perdona a este hombre y obtiene asilo para él en otro país para que pueda comenzar de nuevo. En ese nuevo país, un comerciante le da un buen empleo al hombre, donde ganará lo suficiente para pagar su renta y comprar alimentos, ropa y otras necesidades. Este ex prisionero hasta tendrá suficiente dinero para comprar algunos artículos de lujo. Ahora es totalmente libre, no solo de su sentencia, sino también de la necesidad compulsiva de robar. Las cosas van bien durante un par de años. Sin embargo, algunos de sus antiguos amigos expresidiarios se enteran de su paradero, viajan hasta el nuevo país y le tientan. El líder de la banda dice: mis compañeros y yo hemos descubierto un modo de entrar en un banco importante de tu nueva ciudad y llevarnos todo. Lo habremos logrado, viviendo en lujos y placer hasta que muramos. ¿Estás con nosotros? A él le encanta la idea de una vida de lujo sin tener que trabajar por ello. Piensa, qué manera tan increíble de pasar el resto de mi vida. Así que se une a esos matones. Unas semanas después hacen el trabajo, pero al día siguiente son todos arrestados y se les condena a cadena perpetua. Nuestro hombre era totalmente libre, pero usó su libertad para regresar a su conducta anterior, costándole así su libertad. Oigamos de nuevo las palabras de Pablo: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esto describe exactamente lo que hizo ese hombre. También describe lo que hacen algunos creyentes y por qué no viven extraordinariamente. Ellos, otra vez, están atados a su propia carne. Por este motivo, Pablo nos dice firmemente: sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5, versículo 13. Cuando vivimos por el amor, no podemos ser tentados a apartarnos de la piedad. Estamos en el ámbito de Dios, quien es amor. Estamos cooperando con su Espíritu y nuestra libertad crece. Sin la influencia del Espíritu Santo, nuestra carne girará hacia el egoísmo, la autopreservación, el amor a uno mismo y otros vicios. Por eso Pablo sigue diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Cuando estamos recibiendo de nuestro Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, entonces no satisfaremos los anhelos y deseos de la carne. Pero veamos con más detalle el pasaje anterior. La carne también se denomina la naturaleza humana sin Dios. Sin embargo, nosotros no estamos sin Dios, porque Él vive en nosotros. Permítame que reitere la declaración de Pablo a los romanos. Cuando tenemos una mentalidad espiritual, recibiendo de nuestro espíritu, entonces el Espíritu Santo dará vida a nuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo ahora recibe una infusión de vida. Es un escenario distinto de quien está sin Dios y dominado por su carne. En este punto, permítame regresar a la afirmación que dio comienzo a este capítulo. Un buen número de creyentes atribuyen demasiada credencial al dominio de su carne. La razón solo puede ser que no han estudiado con atención la Escritura para descubrir e implantar profundamente en su ser estas verdades que los escritores del Nuevo Testamento sacaron a la luz. No han entendido que el Espíritu de Dios ha infundido vida a su cuerpo mortal, dándoles la capacidad de caminar en completa libertad. De nuevo vuelve a la fe. Si creemos que nuestra carne es dominante, autoritaria, poderosa y que estamos a merced de ella, entonces cosecharemos en consecuencia. Sin embargo, si creemos la palabra de Dios, que su Espíritu infunde vida a nuestra carne y que ya no estamos sujetos a ella, entonces se hará según nuestra fe. Una vez más, vemos por qué la Escritura declara: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Debemos recordar siempre que una creencia correcta produce una vida correcta.
Lo contrario es también cierto. Una creencia errónea produce una vida errónea. Pablo concluye: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5:25. No podría expresarse mejor. Esto resume totalmente lo que hemos estado hablando en los 2 últimos capítulos. No podemos vivir una vida extraordinaria solo considerando la palabra de Dios como un ideal o llevándola de modo sentimental en nuestros corazones. Solamente es inalcanzable si no creemos. Ese es el obstáculo con el que muchos batallan, pero es muy sencillo, lo bastante sencillo para que un niño lo practique. En el versículo anterior, Pablo escribe: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, versículo 24. Mediante el poder del Espíritu Santo, crucificamos los apetitos impíos. Ahora, la gloria le pertenece a Dios, no a nosotros. Esto arroja más luz a las palabras de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Observemos las palabras. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe en el Espíritu de Cristo que vive en nosotros lo que nos da acceso a la gracia para vigorizar nuestro cuerpo. Ya no estamos bajo la atadura de la carne, apartada de la vida de Dios. Ahora vivimos por fe en el poder de aquel que vive en nosotros. Somos libres y podemos vivir de modo extraordinario. Andar en el Espíritu. Hemos de vivir de forma proactiva, no pasiva. La vida extraordinaria fluye de una mentalidad ofensiva, no defensiva. Oigamos otra vez las palabras de Pablo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Sus palabras son proactivas. Si tomamos de nuestro espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, los deseos impíos de la carne automáticamente perderán su atractivo. Estaremos tan enamorados de la vida verdadera que la muerte perderá su atractivo. Una buena ilustración sería la de un hombre que protege proactivamente sus pensamientos, actitud y amor hacia su esposa. No permite que ningún pensamiento negativo o crítico entre en su mente. El resultado: cree firmemente que está casado con la mujer más atractiva, sabia, amorosa y hermosa de toda la tierra. Si está enamorado de su esposa de esa manera, si otra mujer intenta seducirlo, él se reirá en su interior y pensará: no tengo ningún interés en cometer adulterio contigo, estoy casado con la mejor. Esta es una vida a la ofensiva. La religión o el legalismo es justamente lo contrario. Se enfoca en lo que uno no puede tener en lugar de hacerlo en la increíble realidad de lo que sí tiene. El legalismo pone su enfoque en la suciedad de la que usted salió. Continuamente le dice a la persona: mejor que no peques, debes permanecer lejos de todas las cosas impías que hacías antes de ser salvo. Tristemente, estaremos gobernados por no hagas, bajo una ley de cristianismo legalista que no es verdadero cristianismo en absoluto. Si regresamos hacia leyes restrictivas, entonces fortalecemos la carne, porque la ley despierta el deseo en nuestra carne de vivir otra vez contrariamente a Dios. Pablo advierte: el poder del pecado es la ley. 1 Corintios 15:56. Permítame poner una ilustración. Por 3 años, yo trabajé como entrenador profesional de tenis en un club privado. Pasaba 25 horas por semana en las canchas enseñando tanto a jóvenes como a adultos. Descubrí algo interesante mientras enseñaba a cientos de jugadores de tenis. Si repetidamente le decía a un alumno que no hiciera algo, eso solo fortalecía su inclinación a seguir haciéndolo. Por ejemplo, un jugador principiante normalmente tiene la tendencia natural a inclinarse hacia atrás y poner el peso sobre el pie de atrás,
especialmente cuando recibe la bola golpeada con fuerza. La inexperiencia razona que esta táctica da más tiempo para ajustarse. Sin embargo, este enfoque siempre producirá un golpe débil, lo cual con toda probabilidad causará un punto perdido, especialmente en el tenis de nivel medio y avanzado. Yo descubrí que si repetidamente decía a mis alumnos no te apoyes en tu pie de atrás después de dar un golpe débil, ellos inevitablemente seguían haciéndolo. Sin embargo, si les decía, muy bien, quiero que en tu mente pongas la imagen de atacar a la bola, muévete agresivamente hacia ella, no dejes que venga a ti, tú vas a ella. Después de decirles eso unas cuantas veces, entonces yo simplificaba mi instrucción y solo decía, muévete hacia ella o atácala. De modo sorprendente, ellos dejaban de apoyarse sobre su pie de atrás y comenzaban a avanzar hacia la bola atacando el golpe. A la luz de este ejemplo, leamos de nuevo las palabras de Pablo. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:18. ¿Puede usted ver que sus palabras son proactivas? Damos muerte a los deseos del pecado recibiendo continuamente nuestro alimento de nuestro espíritu, influenciado por el Espíritu Santo, permaneciendo así en la ley de la vida. Esto nos mueve y nos mantiene en la esfera de lo extraordinario. Después de decir esto, permítame subrayar un punto importante. Como instructor de tenis, les decía a mis alumnos por qué no era sabio apoyarse sobre el pie de atrás. Les advertía que produciría un golpe débil que podría costarles el punto. Lo hacía para que lo entendieran. Normalmente decía eso solamente una o dos veces. Sin embargo, repetidamente subrayaba la respuesta proactiva. Muévete hacia la bola y atácala. Esa es la imagen que yo quería en sus mentes. Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento sí hacen advertencia de las consecuencias de regresar a la carne. Esto se hace para que lo entendamos, porque el temor piadoso es el principio de la sabiduría y el entendimiento. Sin embargo, los mismos escritores ponen su énfasis principal en vivir proactivamente en el Espíritu. Una vez más, oiga sus palabras proactivas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. La conclusión de Pablo. Después de que el apóstol Pablo hubiera cubierto ampliamente las diferentes facetas de salvación, espíritu, alma y cuerpo, entonces lo englobó todo de la manera siguiente. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículos 1 y 2. He destacado dos frases. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y renovación de vuestro entendimiento. En esencia, cada frase cubre lo que hemos estado hablando en los dos últimos capítulos. Jesús lo ha hecho todo, la obra completa. El precio fue pagado completo por nuestra libertad. Por tanto, ¿cuál es ahora nuestra parte? Realmente se reduce a estas dos frases. En primer lugar, ¿cómo presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo de manera práctica? Cuando se hace un sacrificio a Dios, es dedicado enteramente a Él. En otras palabras, una vez entregado, no lo tomamos otra vez porque ya no es nuestro para poder tomarlo. Si yo hago un donativo económico a Dios en forma de ofrenda, no me atrevería a pensar en llamar a la iglesia o al ministerio y pedir que me devolvieran el dinero, porque ya no me pertenece a mí. Eso es lo que hemos de hacer con nuestro cuerpo, entregarlo como sacrificio. Pero nuestro sacrificio no es un sacrificio muerto, como el dinero. Por el contrario, está vivo y ya que se pagó tan alto precio por nuestra libertad, ¿es demasiado pedir? El cuerpo en el que vivimos ya no debería ser considerado como nuestro, sino como de Él. Esto significa que ahora
Administramos lo que pertenece a otro y utilizamos lo que le pertenece a él para lograr sus deseos. Pero ¿cómo sabemos lo que él desea? La respuesta es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos hacer lo que le agrada a Él si no escuchamos o creemos lo que dice su palabra? ¿Cómo podemos permanecer en la esfera espiritual si nuestra mente sigue estando entregada a la manera natural en que los hombres piensan? ¿Cómo podemos tener una mente espiritual si seguimos pensando como lo hacíamos antes de ser salvos? Debe de haber una transformación total de la manera en que pensamos y vemos la vida. Debemos estudiar la palabra de Dios para obtener la perspectiva de Él, pues de otro modo seguiremos en la corriente de este mundo. Yo he aprendido por experiencia que cuando leo la Biblia con una mente y corazón claros, eso abre el canal de la influencia de mi espíritu a mi alma. Es como si el pasaje desde mi espíritu hasta mi alma estuviese limpio, de modo que puedo oír la instrucción del Espíritu Santo. He descubierto que veo con más claridad, pienso mejor y mi cuerpo parece tener más vida y capacitación. Si no oigo la palabra de Dios, ya sea simplemente mediante la lectura de la Biblia, la oración, escuchando mensajes inspirados, leyendo libros ungidos, etc., entonces parece como si la influencia del mundo se colase y me encuentro conformándome más a las costumbres y los caminos de este mundo. Para ser muy sincero, subestimamos lo importante que es oír la palabra de Dios y asegurarnos de no considerarla solo como una idea en nuestra cabeza o un sentimiento en nuestro corazón, sino ser guiados por ella en cada detalle de nuestra vida. Véase Gálatas 5:25. Al descuidar esto, entonces nos hemos preguntado: ¿por qué no puedo vivir una vida cristiana exitosa? ¿Por qué es inalcanzable lo extraordinario? ¿Por qué es mi carne tan dominante? ¿Por qué no puedo hacer las cosas que anhelo hacer? ¿Por qué los creyentes en el libro de Hechos viven de modo tan diferente a mí? La Escritura nos dice por qué. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Pablo nos exhorta con firmeza: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, versículos del 22 al 24. Nos despojamos de los viejos caminos, cambiando nuestra mentalidad, el espíritu de nuestra mente. El ser más creativo, innovador, poderoso y sabio del universo está ahora unido a nosotros. Este hecho debe hacerse más real para nosotros que el piso sobre el que caminamos y el agua que bebemos. Esto no es solo asentimiento mental de lo que Él declara de nosotros. Significa que entramos literalmente en el modo en que Dios piensa. Nos vemos a nosotros mismos como Él nos ve. Ya no vivimos en nuestra propia capacidad, sino sabemos con seguridad que el Espíritu de Cristo vive por medio de nosotros. Esto lo creemos en lo profundo de nuestro ser. Nos hemos vestido del nuevo hombre. Habiendo hecho eso, no importa lo que le comuniquen las circunstancias, el mundo, amigos con buenas intenciones o personas no salvas, usted sabe sin ninguna duda que ahora es una persona extraordinaria y que Dios es glorificado en su vida. Reflexiones para un viaje extraordinario. El alma, influenciada por nuestro espíritu o nuestra carne, es la que decide en cuanto a cómo vivimos. ¿Cuál es el actual estado de quien decide en usted? ¿Está inclinada hacia las cosas de Dios o hacia los caminos del mundo? ¿En qué áreas de su vida batalla usted para escapar de la esclavitud al pecado y experimentar la libertad de Dios? ¿Cuáles son algunas maneras en que puede pasar a la ofensiva en su vida? ¿Ser proactivo en el espíritu?